En las profundidades del zodiaco, donde la intensidad se convierte en leyenda y la determinación es un estandarte de fuego y sombras, habita Escorpio. Dueño de una voluntad implacable y de una naturaleza que oscila entre la pasión ardiente y el hielo impenetrable, este signo no deja indiferente a nadie. Quien ha sentido el calor de su entrega sabe que en su esencia hay una lealtad inquebrantable y una profundidad emocional insondable. Pero quien ha provocado su distancia, quien ha osado traicionar su confianza o desafiar su dominio, se encontrará con algo temible y sobrecogedor, la frialdad de Escorpio. No se trata de un simple desapego ni de una indiferencia pasajera. Cuando Escorpio actúa con frialdad, lo hace con la precisión de un guerrero que ha decidido no gastar su energía en batallas innecesarias. Es el hielo que sigue a la tormenta, el silencio que precede al golpe final. No hay gritos, no hay explicaciones, no hay súplicas. Solo hay distancia, una barrera invisible pero infranqueable, un muro de hielo que, aunque no se ve, se siente en la piel como un filo de acero. No todos son dignos de esa frialdad. No es una actitud que Escorpio adopte por capricho ni por juego. Si se ha alejado, si ha dejado de hablar con la intensidad de siempre, si su mirada, antes ardiente, se ha convertido en una sombra de hielo, es porque ha tomado una decisión irreversible. Quizás ha sido herido, quizás ha visto algo que no le ha gustado, quizás ha sentido la traición en el aire. No necesita confirmaciones ni explicaciones, porque su intuición, afilada como la hoja de un cuchillo, le ha mostrado la verdad con una claridad absoluta. Para quien alguna vez tuvo el privilegio de estar cerca de un Escorpio y ahora solo encuentra un eco frío y distante, el mensaje es claro, el acceso ha sido revocado. No habrá discusiones, no habrá segunda oportunidad, no habrá súplicas que puedan derretir el hielo que ahora cubre su corazón. Pero esa frialdad no es solo castigo, es protección. Porque dentro de ese escudo de hielo late aún el fuego de su alma, esperando el momento en el que, lejos de quienes no lo merecen, pueda volver a arder con la intensidad que lo caracteriza. Sin embargo, no es fácil soportar esa frialdad. No es el tipo de distancia que se siente como un simple alejamiento. Es una ausencia que pesa, un vacío que se instala en el alma de quien lo ha perdido. Porque Escorpio, incluso en su silencio, tiene una presencia poderosa. Y cuando esa presencia se convierte en un abismo helado, cuando su energía se retira como la marea antes de la tormenta, la lección queda clara: no cualquiera es digno de su calor, y quien lo ha desperdiciado debe enfrentar la fría verdad de su indiferencia. Pero que nadie se equivoque. La frialdad de Escorpio no es debilidad, no es rencor, no es resentimiento. Es estrategia, es supervivencia, es poder. Porque solo un signo con su profundidad puede entender que hay batallas que no merecen ser peleadas, que hay energías que no deben desperdiciarse, que hay vínculos que, una vez rotos, jamás volverán a ser los mismos. Y en esa decisión de alejarse sin mirar atrás, en esa capacidad de cortar de raíz lo que no le hace bien, reside su grandeza. Escorpio es fuego y es agua, es pasión y es silencio, es entrega y es distancia. Su frialdad no es ausencia de emociones, sino la manifestación de un poder que pocos comprenden. Quien alguna vez ha sentido su calor y ahora enfrenta su indiferencia, sabe que ha perdido algo invaluable. Y quien aún tiene su cercanía, debe recordar que es un privilegio, no un derecho. Porque Escorpio no otorga segundas oportunidades con facilidad, y una vez que su alma ha decidido cerrar la puerta, no hay fuerza en el universo que pueda volver a abrirla. La frialdad de Escorpio es una fuerza que va más allá del simple distanciamiento emocional. Es una manifestación de su capacidad para transformarse, para renacer de sus propias cenizas, dejando atrás aquello que no le sirve o le ha causado daño. No es que Escorpio deje de sentir, al contrario, su frialdad es la señal más clara de que ha sentido demasiado, de que ha sido llevado al límite, y en su inmensa capacidad de regeneración, ha decidido cerrarse para protegerse. En este estado, su corazón no es un terreno árido ni vacío, sino un espacio sellado donde solo aquellos que realmente han demostrado su valor podrán volver a entrar, si es que alguna vez lo hacen. A diferencia de otros signos que pueden expresar su enojo de manera explosiva, con gritos o arrebatos emocionales, Escorpio opta por algo mucho más aterrador: el silencio. No es un silencio casual ni distraído, sino un silencio cargado de significado, uno que pesa en el aire como una tormenta contenida. Puede estar presente físicamente, pero su energía ya no está ahí, y quien alguna vez sintió su magnetismo y ahora se enfrenta a su vacío, sabe que ha sido apartado de su universo. Este silencio no es una táctica manipuladora ni un simple castigo, sino un mecanismo de defensa y de purificación.
Escorpio no desperdicia palabras en quienes no merecen su voz, ni malgasta su presencia en quienes no han sabido valorarla. A diferencia de otros signos que pueden perdonar con facilidad, Escorpio tiene una memoria que graba las heridas en lo más profundo de su ser. No es que se quede atrapado en el rencor, sino que simplemente no olvida. Puede seguir adelante, puede rehacer su vida, puede incluso sonreír a quien lo traicionó si así lo decide, pero dentro de él la herida permanece como un recordatorio de lo que nunca más permitirá. La lealtad es un valor absoluto para Escorpio, y cuando ésta se ve quebrantada, no hay vuelta atrás. No se trata de orgullo ni de terquedad, sino de principios inquebrantables. Cuando Escorpio se vuelve frío, lo hace con una precisión quirúrgica. No hay dudas, no hay titubeos, no hay señales contradictorias. Su capacidad para cortar lazos es casi mística, como si pudiera apagar su conexión con alguien de la misma manera en que una vela se extingue en la oscuridad. Esto puede desconcertar a quienes no entienden su naturaleza, a quienes creían que su intensidad emocional implicaba debilidad o dependencia. Pero ahí radica su verdadero poder. Escorpio no necesita de nadie. Ama con una pasión indescriptible, pero si se ve obligado a soltar, lo hará con la misma firmeza con la que alguna vez sostuvo. La frialdad de Escorpio también es un espejo. En su silencio, en su distancia, obliga a los demás a enfrentarse a sus propias acciones, a reflexionar sobre lo que hicieron para merecer esa barrera de hielo. No necesita palabras para señalar la falta de lealtad o el error cometido, su ausencia lo dice todo. Y es entonces cuando quienes lo han perdido sienten el peso de su desapego, comprendiendo demasiado tarde que su calidez no era algo garantizado, sino un regalo que debía ser protegido. En muchos casos, esta frialdad no significa que haya dejado de sentir. Puede que en lo más profundo de su ser aún haya emociones intensas, aún haya un torbellino de pensamientos, aún haya fuego latente bajo el hielo. Pero Escorpio no permite que esas emociones lo dominen. Es el maestro del autocontrol, el estratega supremo que sabe cuándo retirarse, cuándo callar, cuándo enfriar su alma para evitar ser consumido por el caos de los sentimientos. Su frialdad es un acto de poder, una elección consciente de no desgastarse en quienes no lo merecen. Pocas personas tienen el privilegio de ser testigos del proceso interno de Escorpio cuando se vuelve frío. Desde afuera, puede parecer que simplemente ha cambiado, que ha dejado de importarle, que ha desconectado su corazón. Pero en realidad, en su interior se libra una batalla silenciosa entre lo que siente y lo que sabe que debe hacer. En este estado, puede debatirse entre la nostalgia y la necesidad de seguir adelante, entre el dolor y la resolución de no permitir que le vuelvan a herir. Sin embargo, una vez que ha tomado la decisión de ser frío, no hay vuelta atrás. En las relaciones amorosas, esta frialdad puede ser devastadora para quien la recibe. Escorpio es un signo de intensidad absoluta. Cuando ama, lo hace con cuerpo y alma, entregándose con una pasión casi sobrenatural. Pero cuando se retira, lo hace con la misma intensidad. Para quien estaba acostumbrado a su entrega total, su ausencia se convierte en un abismo insoportable. Puede estar en la misma habitación, pero su energía se ha ido. Puede responder con palabras, pero su esencia ya no está ahí. Y esta indiferencia, mucho más que la ira o el reproche, es lo que deja la marca más profunda en el corazón de quien alguna vez tuvo su amor. A nivel profesional o social, esta frialdad también es una herramienta poderosa. Escorpio no es de los que se dejan manipular ni de los que permiten que la mediocridad o la traición pasen desapercibidas. Si alguien ha roto su confianza en el ámbito laboral o en un círculo social, su frialdad es un mensaje claro de que esa persona ha sido descartada de su mundo. No necesita advertencias, no necesita venganzas escandalosas, su sola indiferencia es suficiente para hacer sentir a los demás su descontento. En última instancia, la frialdad de Escorpio no es solo una reacción, sino una evolución. Es la señal de que ha trascendido la necesidad de aferrarse a lo que no le aporta, de que ha alcanzado un nivel de madurez emocional en el que no necesita demostrar nada. No busca venganza, no busca hacer daño, simplemente se aleja. Y en ese alejamiento, en esa distancia helada y absoluta, demuestra que su verdadero poder radica en su capacidad de controlarse a sí mismo. Para aquellos que aún tienen el calor de Escorpio en sus vidas, esta frialdad debe ser una advertencia silenciosa. Su entrega no es un derecho, sino un regalo precioso que debe cuidarse con la misma intensidad con la que es dado. Porque una vez que la frialdad de Escorpio se instala, es como el invierno más implacable, hermoso en su majestuosidad, pero letal para quienes no están preparados para enfrentarlo.
La frialdad de Escorpio no es solo un mecanismo de defensa o un arma estratégica. Es una transformación profunda que afecta todas las dimensiones de su ser. Cuando un Escorpio decide enfriarse, no lo hace a medias, no se contiene ni deja espacio para interpretaciones ambiguas. Su frialdad es total, absoluta, una metamorfosis en la que se despoja de cualquier rastro de debilidad emocional y se convierte en una entidad casi inaccesible. Esta capacidad para desconectarse no surge de la nada, es el resultado de años de aprender a manejar sus emociones, de experimentar la traición, el dolor y la desilusión hasta el punto en que comprende que la única forma de preservar su poder es alejándose de lo que no le sirve. Uno de los aspectos menos comprendidos de esta frialdad es que no siempre está motivada por el rencor o la decepción. En muchos casos, Escorpio se vuelve frío porque ha alcanzado un nivel de claridad interna que le permite ver las cosas tal como son, sin el velo de la emoción que suele nublar el juicio de otros. Cuando comprende que algo no tiene futuro, que una persona no es digna de su tiempo o que una situación no cambiará por más esfuerzo que invierta, su frialdad se convierte en una declaración de independencia emocional. No necesita que las cosas terminen en conflicto ni en grandes discursos finales, simplemente se retira, dejando un vacío que habla por sí solo. Esta frialdad, sin embargo, no es sinónimo de insensibilidad. Escorpio sigue sintiendo, sigue procesando todo en su interior, pero ha aprendido a no mostrarlo. Lo que pocos entienden es que, a pesar de su aparente indiferencia, Escorpio puede estar atravesando un duelo interno, una batalla silenciosa entre lo que siente y lo que sabe que debe hacer. La diferencia es que no permitirá que nadie vea ese proceso. Prefiere llevar su dolor en silencio antes que otorgarle a alguien el poder de presenciar su vulnerabilidad. Para muchos, esto lo convierte en un misterio insondable, alguien que parece inquebrantable y ajeno a los altibajos emocionales de los demás. Pero la verdad es que su capacidad de sentir sigue intacta, simplemente ha aprendido a gobernarse a sí mismo con una disciplina que pocos pueden igualar. Cuando Escorpio se enfría, también cambia la forma en que percibe su entorno. Antes de llegar a este punto, puede haber sido apasionado, entregado, profundamente involucrado en la vida de quienes le rodean. Pero cuando decide que es momento de alejarse, su visión de la realidad se vuelve implacable. Ya no hay lugar para justificaciones, excusas ni segundas oportunidades innecesarias. Todo se reduce a una cuestión de principios. Si alguien ha demostrado no ser digno de su confianza, no hay más que hablar. En este estado, se vuelve impermeable a las manipulaciones, a las súplicas, a los intentos de los demás por recuperarlo. No es que no escuche, es que ya no le interesa lo que puedan decir. Otro aspecto poco explorado de su frialdad es que puede aplicarla incluso con personas a las que aún ama. A diferencia de otros signos que solo se alejan cuando han dejado de sentir, Escorpio puede desconectarse emocionalmente incluso cuando sigue amando, porque entiende que el amor, por sí solo, no siempre es suficiente. Si una relación se ha vuelto tóxica, si una amistad ha perdido su autenticidad, si una situación le impide crecer, su instinto le dirá que es momento de cortar lazos, aunque eso implique renunciar a algo que una vez valoró profundamente. En este sentido, su frialdad no es solo un acto de defensa, sino un sacrificio. Deja ir lo que le duele para preservar su propia esencia, aunque eso signifique llevar consigo el peso de la ausencia. El tiempo tampoco es un factor que altere fácilmente esta frialdad. Otros signos pueden necesitar periodos de distanciamiento y luego reconsiderar, pero Escorpio no funciona de esa manera. Cuando ha cruzado el umbral del desapego, cuando ha decidido que una persona ya no tiene lugar en su vida, rara vez cambia de opinión. Esto puede resultar desconcertante para quienes esperan que con el tiempo las cosas vuelvan a ser como antes. Pero lo que no entienden es que Escorpio no es voluble ni actúa por impulsos pasajeros. Si ha tomado la decisión de volverse frío, es porque ha evaluado todas las posibilidades y ha concluido que esa es la mejor opción. Esta capacidad de desconexión no solo se aplica a las relaciones personales, sino también a las metas y ambiciones de Escorpio. Cuando está en su estado de frialdad, su enfoque se agudiza y su determinación se multiplica. Puede usar este periodo para concentrarse en su crecimiento personal, en sus proyectos, en su desarrollo espiritual o profesional. En estos momentos, nada lo distrae, nada lo conmueve más allá de su propio propósito. Su capacidad de disciplina y autocontrol alcanza niveles extraordinarios, y quienes lo ven desde afuera pueden notar que su energía se ha transformado. Ya no es el Escorpio que se deja llevar por las emociones, es una fuerza imparable, calculadora, que avanza sin mirar atrás. Para quienes lo rodean,
este cambio puede ser intimidante. Aquellos que estaban acostumbrados a su calidez, a su entrega apasionada, a su intensidad emocional, se encuentran con alguien que parece inalcanzable. Intentan recuperar su atención, buscan respuestas, pero solo encuentran el reflejo de su propia insignificancia en la mirada impasible de Escorpio. Y es que, cuando ha decidido cerrar una puerta, la cierra de verdad. No deja entreabierto un espacio para el regreso, no permite la entrada a medias. Su frialdad es absoluta, no porque disfrute hacer sufrir a los demás, sino porque ha comprendido que es la única manera de preservar su integridad. Pero quizás lo más impactante de todo es que, incluso en su frialdad, Escorpio sigue siendo magnético. Su presencia, aunque distante, sigue ejerciendo un poder innegable sobre quienes lo rodean. Hay algo en su silencio que intriga, en su distancia que fascina, en su indiferencia que hace que otros lo anhelen aún más. Quienes lo han perdido sienten la necesidad de recuperarlo, de entenderlo, de romper la barrera que ha levantado. Pero pocos logran hacerlo. Porque Escorpio no se deja persuadir con facilidad, y una vez que ha sellado su corazón, solo él decide si alguna vez lo volverá a abrir. Para aquellos que aún tienen el privilegio de su cercanía, su frialdad debe ser un recordatorio de su verdadero poder. Escorpio no se entrega a la ligera, no regala su confianza ni su energía sin razón. Y cuando decide retirarse, lo hace con la certeza de que es lo mejor para él. No hay súplica que lo haga retroceder, no hay gesto que lo conmueva si su decisión ya ha sido tomada. Porque su frialdad no es un castigo, no es un juego, no es un capricho. Es la manifestación de su poder, de su capacidad de elegir a quién le otorga su luz y de quién se la arrebata para siempre. La frialdad de Escorpio no es solo una respuesta a la traición, al desengaño o a la decepción, también puede ser una forma de supervivencia en un mundo que rara vez está preparado para la intensidad de su ser. Desde una edad temprana, Escorpio aprende que su profundidad emocional no es comprendida por todos, que sus pasiones pueden ser malinterpretadas y que su entrega absoluta lo hace vulnerable ante aquellos que no saben manejar su energía. Por ello, la frialdad no siempre surge como una reacción a un daño externo, sino como un instinto de protección que se activa incluso cuando nadie más ha notado el peligro. No es necesario que alguien lo haya herido directamente para que decida alejarse, basta con que perciba señales de que una situación, una relación o un entorno no es seguro para su equilibrio emocional. Esta capacidad para detectar la toxicidad antes de que se manifieste plenamente es una de las razones por las que Escorpio se vuelve frío de manera aparentemente repentina. Desde fuera, puede parecer que ha cambiado de la noche a la mañana, que sin razón aparente ha pasado de ser cercano a distante, de ser apasionado a ser indiferente. Pero lo que muchos no ven es que Escorpio rara vez actúa sin motivos. Su intuición es su guía suprema, y cuando su instinto le dice que algo no es lo que parece, no necesita más pruebas. Puede ser una mentira oculta en una mirada, una lealtad quebrantada antes de ser confesada, una traición en ciernes que aún no ha llegado a materializarse. Escorpio lo sabe antes de que suceda, y su frialdad es la muralla que levanta antes de que el daño pueda alcanzarlo. Sin embargo, no todas las manifestaciones de su frialdad son definitivas. Hay momentos en los que Escorpio se vuelve frío porque necesita tiempo para reorganizar sus pensamientos, para evaluar sus emociones, para decidir si vale la pena seguir invirtiendo en una persona o en una situación. Durante estos periodos de distanciamiento, no siempre está cerrado por completo, simplemente ha retraído su energía para observar con mayor claridad. En este estado, es posible que aún escuche, que aún esté presente en cierto nivel, pero no se entregará hasta estar seguro de que es lo correcto. Para quienes no comprenden este proceso, puede parecer un juego de manipulación o un castigo silencioso, pero en realidad es una fase de introspección donde Escorpio mide hasta qué punto alguien merece su regreso. La frialdad de Escorpio no solo afecta a quienes lo rodean, sino también a él mismo. No es una máscara que se coloca sin consecuencias, sino un estado que lo consume desde dentro. A pesar de su autocontrol, a pesar de su capacidad para cerrar puertas con firmeza, no es inmune a la tristeza de lo que deja atrás. Cuando se vuelve frío con alguien que alguna vez amó, siente la ausencia con la misma intensidad con la que antes sentía la conexión. Pero su diferencia con otros signos es que no permite que esa nostalgia lo haga retroceder. Puede extrañar, puede recordar, puede incluso lamentar la pérdida en las sombras de su mente, pero jamás mostrará estos sentimientos a quienes han sido desterrados de su círculo íntimo. Otro aspecto poco explorado de esta frialdad es su efecto en las dinámicas de poder. Escorpio es un signo naturalmente magnético, alguien cuya presencia puede llenar una habitación incluso cuando no dice una sola palabra.
Cuando se vuelve frío, su energía no desaparece, sino que cambia de forma. Se vuelve más contenida, más concentrada, más enigmática. Esta transformación le otorga un aura aún más poderosa, porque su indiferencia es percibida como un desafío, como un enigma que los demás sienten la necesidad de resolver. Aquellos que antes daban por sentada su presencia empiezan a notar la diferencia, a sentir el peso de su distancia, a darse cuenta de lo mucho que su energía significaba. Y así, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, Escorpio reafirma su dominio, dejando en claro que es él quien decide quién puede estar cerca y quién no. En algunos casos, esta frialdad no es solo emocional, sino también física. Puede llegar al punto en el que Escorpio se vuelve casi invisible para quienes han perdido su favor. No responde mensajes, no busca explicaciones, no deja rastros de su presencia. Es como si hubiera desaparecido de la realidad de aquellos a quienes ha decidido excluir. Esta desaparición es una de las formas más radicales de su frialdad, y cuando alguien experimenta esto, sabe con certeza que ha cruzado un umbral del que no hay retorno. Para Escorpio, no hay necesidad de confrontaciones innecesarias, su ausencia es su respuesta, su indiferencia es su veredicto final. Sin embargo, esta capacidad de desconexión también tiene su lado oscuro. Escorpio, al ser un signo de gran intensidad emocional, puede caer en la trampa de su propia frialdad. A veces, su deseo de protegerse lo lleva a distanciarse incluso de quienes aún lo aman sinceramente, cerrando puertas que quizás no necesitaban ser cerradas. Puede aislarse en su propio mundo, convencido de que nadie merece entrar, y aunque esto lo protege del dolor, también puede privarlo de experiencias valiosas. Es un equilibrio delicado, una batalla interna entre la necesidad de conexión y el miedo a ser herido. Otro aspecto relevante de su frialdad es que no siempre es definitiva. Aunque Escorpio es conocido por su capacidad para cortar lazos de manera irrevocable, hay casos en los que su distancia es una prueba, un periodo de evaluación donde determina si alguien realmente merece regresar a su vida. No se deja llevar por las palabras, necesita ver hechos, necesita pruebas concretas de que la otra persona ha cambiado, de que hay razones reales para volver a confiar. Pero incluso si concede una segunda oportunidad, nunca será lo mismo. Una vez que Escorpio ha sentido la necesidad de volverse frío, su percepción cambia para siempre. Puede reanudar la relación, pero algo en su interior seguirá alerta, preparado para retirarse nuevamente si es necesario. Lo que muchos no entienden es que Escorpio no disfruta de su frialdad. No es un juego, no es una forma de alimentar su ego, no es una estrategia calculada para manipular a los demás. Es una necesidad, una respuesta natural a un mundo que no siempre está preparado para su intensidad. Ser Escorpio significa vivir con el corazón expuesto, con emociones que atraviesan la piel como corrientes eléctricas, con un amor tan profundo que puede consumirlo todo. Y cuando ese amor no es correspondido, cuando es traicionado o menospreciado, su única opción es transformarse en hielo para no arder en su propio fuego. Para quienes lo rodean, la lección es clara, la calidez de Escorpio es un privilegio, no un derecho. Su amor es un regalo, su presencia es una bendición, su intensidad es una llama que ilumina a quienes saben apreciarla. Pero si esa llama se extingue, si su mirada se vuelve distante y su energía se retira, no hay súplica que lo haga regresar. Su frialdad es la marca de su poder, la prueba de que nadie lo controla, de que nadie puede forzarlo a dar lo que ya ha decidido guardar para sí mismo. En su hielo habita su fuerza, y solo quienes realmente merecen su calidez podrán volver a sentir su fuego. La frialdad de Escorpio no solo se manifiesta como una barrera protectora, sino también como una estrategia de evolución personal. Cuando este signo decide apartarse emocionalmente, lo hace con un propósito más grande que el simple hecho de protegerse, busca transformar su energía, canalizar su poder hacia su propio crecimiento y renacer con más fuerza que antes. Su frialdad no es un estado pasivo ni un vacío emocional, es una etapa de reconstrucción, un proceso de regeneración donde cada parte de su ser es reorganizada para emerger con una nueva perspectiva y una voluntad aún más indomable. Este proceso de reconstrucción interna se da en diferentes niveles. En lo emocional, Escorpio analiza cada sentimiento con la precisión de un cirujano, diseccionando las emociones que lo lastiman para extirparlas sin dejar residuos que puedan debilitarlo en el futuro. En lo mental, reestructura sus pensamientos, eliminando cualquier atadura que lo mantenga anclado a personas o situaciones que no le aportan nada. Y en lo espiritual, su frialdad se convierte en una meditación profunda, un viaje hacia el interior donde se conecta con su esencia más pura y poderosa. Este signo, regido por Plutón,
sabe que la verdadera transformación siempre viene después de la destrucción de lo viejo, y su frialdad no es más que el símbolo de un ciclo que se cierra para dar paso a algo nuevo. Otro aspecto poco explorado de la frialdad escorpiana es su capacidad para afectar el entorno sin necesidad de acciones directas. La presencia de un Escorpio que ha decidido volverse frío es tan potente como la de uno apasionado, pero en una dirección completamente distinta. Su ausencia se siente tanto como su presencia, y su silencio puede ser más elocuente que cualquier palabra. Quienes han sido apartados de su vida no solo perciben la distancia, sino que sienten el peso de su retirada, como si algo fundamental les hubiera sido arrebatado. Esto se debe a que la energía de Escorpio es transformadora. Cuando alguien está cerca de él, su magnetismo impacta profundamente en la psique de los demás. Pero cuando se aleja, deja un vacío difícil de llenar. Esta capacidad de influir sin siquiera intentarlo es una de las razones por las que Escorpio no necesita explicaciones largas ni confrontaciones dramáticas para marcar su punto. Su frialdad es suficiente para que los demás sientan el impacto de sus decisiones. Es un recordatorio silencioso de que no cualquiera puede mantener su lugar a su lado, y que la conexión con él es un privilegio que solo unos pocos merecen. Hay quienes intentan provocar a un Escorpio frío con la esperanza de obtener una reacción, de reavivar su fuego con ira o resentimiento. Sin embargo, esto rara vez funciona, porque cuando Escorpio ha decidido volverse indiferente, ha alcanzado un nivel de autocontrol en el que ninguna provocación es suficiente para hacerle perder la calma. Esto puede ser frustrante para quienes buscan respuestas o buscan que exprese emociones de manera abierta. Pero lo que no entienden es que, para Escorpio, reaccionar sin un propósito no tiene sentido. Su frialdad no es impulsiva ni desordenada, es meticulosa, estratégica, el resultado de un proceso de introspección donde ha determinado que la mejor respuesta es ninguna respuesta. Incluso en el ámbito profesional, la frialdad de Escorpio puede manifestarse como un enfoque extremo en sus objetivos. Cuando decide cerrar la puerta a distracciones emocionales, su energía se redirige hacia sus ambiciones con una intensidad casi aterradora. Se vuelve imparable, alguien que no necesita motivación externa porque su propia fuerza interna es suficiente para impulsarlo. En este estado, su mirada es calculadora, su mente es un arsenal de estrategias y su determinación es indestructible. Este es el Escorpio que construye imperios, que desafía lo imposible, que se levanta de las cenizas con una fuerza renovada que pocos pueden igualar. Sin embargo, hay un aspecto de su frialdad que muchas veces es ignorado, la forma en que Escorpio la utiliza como un medio para evaluar a los demás. Cuando se aleja y se vuelve distante, observa con atención quién intenta recuperarlo y quién simplemente lo deja ir. No es que necesite que lo persigan o que busquen desesperadamente su atención, sino que quiere ver quién realmente valora su presencia y quién estaba solo por conveniencia. Esta es una de sus pruebas más sutiles, una forma de separar a quienes lo aprecian de quienes solo estaban allí por lo que podían obtener de él. Y cuando nota que alguien ni siquiera hace el esfuerzo de mantenerse cerca, su frialdad se convierte en algo permanente, porque entiende que su intuición tenía razón desde el principio. También es importante reconocer que la frialdad de Escorpio no siempre es un signo de rechazo o castigo. En algunos casos, se vuelve distante porque está procesando cambios internos, porque necesita espacio para entender sus propios sentimientos antes de compartirlos con los demás. Es un signo que siente profundamente, y a veces su única forma de manejar esas emociones es desconectándose momentáneamente. No siempre significa que haya perdido el interés o que haya decidido cortar lazos definitivamente, a veces, simplemente necesita su propio tiempo para sanar y reorganizarse antes de volver a abrirse. Por otro lado, hay un aspecto sombrío en su frialdad que pocos comprenden, su capacidad de volverse completamente inmune al dolor ajeno cuando siente que alguien ha cruzado una línea imperdonable. En este estado, Escorpio puede ver el sufrimiento de la persona que lo lastimó y no sentir absolutamente nada. No es crueldad, no es maldad, es simplemente la eliminación total de cualquier vínculo emocional. Este nivel de frialdad es irreversible, porque cuando Escorpio llega a este punto, significa que ha arrancado de raíz cualquier conexión con esa persona. No hay vuelta atrás, no hay reconciliación posible, solo un vacío donde antes había emoción. Este último estado de frialdad extrema es uno de los más temidos porque, cuando Escorpio lo alcanza, se vuelve completamente inalcanzable. Puede estar en la misma habitación que alguien a quien una vez amó y no sentir absolutamente nada. Su mirada es vacía, su energía es distante, su presencia es como la de un extraño.
Y para quien alguna vez estuvo en su círculo íntimo, experimentar esto es como ver un mundo que alguna vez fue cálido convertirse en un desierto helado donde ninguna súplica, ninguna lágrima y ningún gesto es suficiente para recuperar lo que se ha perdido. A pesar de todo, la frialdad de Escorpio no es eterna. Como todo en él, es parte de un ciclo, un estado que eventualmente dará paso a otra transformación. Puede mantenerse distante por años, pero en algún momento, su fuego interno volverá a encenderse y encontrará nuevas razones para volver a confiar, para volver a abrirse, para volver a entregarse. Pero quienes han quedado atrás jamás lo volverán a ver de la misma manera. Porque, para Escorpio, cada cierre es definitivo en su propia forma, y lo que una vez se congeló, jamás vuelve a ser igual. La frialdad de Escorpio no es solo un escudo, sino también una herramienta de transformación. A diferencia de otros signos que pueden adoptar la indiferencia como una simple respuesta momentánea, Escorpio la usa como un medio para evolucionar, una etapa de muerte simbólica antes de un renacimiento más poderoso. Cuando se vuelve frío, no solo se aleja de los demás, sino que también se desprende de una versión de sí mismo que ya no le sirve. Es un signo de metamorfosis constante, y su frialdad no es más que el umbral que debe cruzar para emerger más fuerte, más sabio y más impenetrable. En este estado, Escorpio accede a una claridad mental que pocos pueden alcanzar. La intensidad emocional que lo caracteriza puede nublar su juicio cuando está atrapado en el calor de una conexión profunda, pero cuando se vuelve frío, su percepción se vuelve afilada, precisa, despiadada. Puede ver con objetividad todo lo que antes ignoraba, analizar las situaciones sin la interferencia de sus sentimientos y tomar decisiones con la frialdad de un estratega que contempla cada posibilidad sin vacilar. No hay dudas, no hay titubeos, solo certeza absoluta de lo que debe hacer. Este nivel de claridad es una de las razones por las que su frialdad es tan desconcertante para quienes la experimentan. No es simplemente que Escorpio haya decidido distanciarse, es que lo ha hecho con una determinación tan firme que no hay forma de hacerle cambiar de opinión. No hay súplicas que lo conmuevan, no hay argumentos que lo convenzan, porque su mente ya ha trazado el camino a seguir. Es un proceso irreversible, y esa es la parte más difícil de aceptar para quienes alguna vez estuvieron cerca de él. Pero esta frialdad no siempre se manifiesta de manera obvia. Hay veces en las que Escorpio se vuelve distante de forma sutil, imperceptible al principio, como un río que lentamente cambia de curso sin que nadie se dé cuenta. Puede seguir presente en la vida de alguien, pero su energía ya no es la misma. Su voz puede seguir sonando familiar, pero hay una ausencia en su mirada, un vacío en su interacción que deja claro que ya no está realmente ahí. Esta es una de sus formas más silenciosas de apartarse, una en la que no es necesario un enfrentamiento ni palabras de despedida. Simplemente se va apagando, como una llama que decide extinguirse sin previo aviso. Otro aspecto que pocas veces se menciona es la manera en que Escorpio maneja su frialdad en el ámbito social y profesional. No es un signo que necesite alzar la voz o hacer grandes declaraciones para demostrar que se ha distanciado. Su lenguaje corporal, su tono de voz, incluso su simple presencia son suficientes para marcar una diferencia. Si en el pasado era alguien cálido, accesible, intenso en sus interacciones, cuando se vuelve frío, su energía cambia por completo. Se vuelve impenetrable, su mirada se endurece, su expresión se vuelve inescrutable. Es una barrera invisible pero palpable, una que deja claro que la conexión que una vez existió ha sido eliminada. Este cambio también se refleja en su comunicación. Escorpio es un signo que elige sus palabras con precisión, y cuando decide ser frío, su forma de hablar se vuelve aún más calculada. No desperdicia energía en explicaciones innecesarias ni en confrontaciones inútiles. Sus respuestas son cortas, directas, sin emoción. No hay adornos, no hay matices cálidos, solo hechos fríos y contundentes. Si antes alguien tenía acceso a sus pensamientos más profundos, a sus secretos, a su vulnerabilidad, ahora se encuentra con un muro infranqueable. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que esta frialdad no siempre es permanente. Hay momentos en los que Escorpio se permite sentir nuevamente, en los que su barrera de hielo comienza a derretirse lentamente. Pero esto solo ocurre cuando encuentra razones genuinas para volver a confiar. No es un signo que otorgue segundas oportunidades a la ligera, pero tampoco es incapaz de perdonar. La diferencia con otros signos es que su perdón no significa olvidar. Puede reconstruir una relación, pero nunca será igual a lo que fue antes. Siempre habrá una parte de él que recuerde la razón por la que tuvo que volverse frío en primer lugar.
A nivel interno, la frialdad de Escorpio también le sirve como un proceso de sanación. Cuando se aleja, no solo está protegiéndose de los demás, sino también de sus propias emociones desbordantes. Su intensidad puede ser un arma de doble filo, y cuando siente que está perdiendo el control, su única opción es cortar todo vínculo emocional hasta recuperar su equilibrio. En este estado, se convierte en su propio refugio, en su propio sanador, en el único guardián de su energía. Es un viaje solitario, pero necesario, porque solo a través de esta distancia puede encontrarse a sí mismo nuevamente. Otro aspecto poco explorado de su frialdad es la forma en que puede utilizarla como un castigo silencioso. No siempre se trata de protección o transformación, hay momentos en los que Escorpio decide volverse frío como una lección, una demostración de que su presencia no debe darse por sentada. Para aquellos que han cometido el error de traicionarlo o subestimarlo, su indiferencia se convierte en el peor castigo imaginable. No necesita venganza abierta ni confrontaciones dramáticas. Simplemente desaparece, retira su energía y deja que la ausencia de su intensidad haga el resto. Lo más fascinante de todo esto es que Escorpio no teme su propia frialdad. No es un estado que le cause conflicto, porque entiende que es parte de su naturaleza. No se avergüenza de ser así ni intenta cambiarlo para complacer a los demás. Acepta que su energía no es para cualquiera, que su intensidad es un regalo pero también una carga, y que su frialdad es simplemente una de las muchas facetas de su ser. No busca ser comprendido, no necesita que los demás aprueben su manera de ser. Sabe que quien realmente lo valore entenderá que su frialdad no es un fin, sino un proceso, una fase necesaria para su evolución. Y cuando finalmente decide volver a abrirse, cuando el hielo se derrite y su energía vuelve a brillar con toda su intensidad, aquellos que han sabido esperar y demostrar su lealtad se encuentran con un Escorpio renovado, más fuerte, más sabio, pero con la misma pasión inquebrantable de siempre. Porque, al final del día, su frialdad nunca es el destino final, sino solo una etapa en su eterno ciclo de muerte y renacimiento. La frialdad de Escorpio es un fenómeno que trasciende lo superficial y se convierte en una manifestación de su conexión con lo más profundo de su ser. No es simplemente una barrera defensiva, ni un capricho momentáneo, sino un proceso calculado y meticuloso en el que cada detalle es tomado en cuenta. Para entender realmente la frialdad de Escorpio, hay que comprender que su naturaleza es dual, es un signo de agua, emocional, intuitivo y profundo, pero al mismo tiempo es regido por Plutón, el planeta de la transformación, la muerte y el renacimiento. Esto significa que su frialdad no es un vacío, sino un terreno fértil donde las emociones se transforman, evolucionan, y en muchos casos, mueren para dar paso a nuevas versiones de sí mismo. Uno de los aspectos menos explorados de la frialdad escorpiana es su impacto en su propia percepción del poder. Para Escorpio, el control es esencial, no porque desee dominar a los demás, sino porque sabe que la vulnerabilidad mal administrada puede ser su mayor debilidad. Cuando se vuelve frío, no solo está alejando a los demás, sino que está reafirmando su dominio sobre sí mismo. No permitir que alguien lo vea reaccionar, no concederle a otra persona la satisfacción de ver su dolor o su ira, es una de las formas en las que Escorpio demuestra su autocontrol absoluto. No necesita demostrar su fortaleza con palabras o acciones impulsivas, su frialdad es suficiente para dejar claro que nada ni nadie tiene poder sobre él. Este nivel de control le permite también evaluar con precisión quién es digno de estar en su vida. Cuando se vuelve frío, observa las reacciones de los demás con un ojo clínico, analizando cada movimiento, cada palabra, cada intento de acercamiento. No es que disfrute ver a otros en una posición de incertidumbre, pero sí considera que este es el filtro definitivo para distinguir quién lo valora realmente y quién solo estaba cerca por conveniencia. Aquellos que permanecen constantes, que respetan su proceso sin exigirle una reacción inmediata, son los que eventualmente podrían recuperar su cercanía. Pero quienes intentan forzarlo, manipularlo o desestimar su necesidad de distancia, terminan sellando su propio destino, quedando fuera de su vida de manera definitiva. Otra manifestación poco explorada de la frialdad de Escorpio es la manera en que la usa como una forma de canalizar su dolor. A diferencia de otros signos de agua que pueden volcar sus emociones en expresiones abiertas de tristeza o enojo, Escorpio internaliza su sufrimiento hasta el punto en que parece no sentir nada. Sin embargo, dentro de él, las emociones están en ebullición, transformándose, reorganizándose, esperando el momento adecuado para resurgir de una forma completamente diferente. Puede pasar meses o incluso años en este estado, reconstruyéndose desde adentro, antes de volver a permitirse sentir con la misma intensidad de antes.
En sus relaciones, esta frialdad puede generar un efecto devastador en aquellos que han experimentado su calidez y profundidad. Para alguien que ha sentido el amor de Escorpio en su forma más pura, ser testigo de su indiferencia es como ver cómo una estrella se apaga lentamente. No es un alejamiento violento ni una desaparición abrupta, sino una transición sutil en la que su energía se retira poco a poco hasta que, un día, la persona se da cuenta de que Escorpio ya no está allí, aunque físicamente siga presente. Este tipo de desconexión es uno de los más dolorosos porque no deja espacio para la confrontación o la reconciliación. Es un adiós sin palabras, una despedida silenciosa que deja más preguntas que respuestas. Además, existe un componente místico en la frialdad de Escorpio que rara vez se menciona. Al ser un signo asociado con la transformación y los misterios ocultos, su distanciamiento emocional a menudo va acompañado de una búsqueda espiritual o de un viaje interno. Puede sumergirse en prácticas esotéricas, en la exploración del subconsciente, en la interpretación de sueños o en la conexión con fuerzas que trascienden lo terrenal. En este estado, se convierte en un alquimista de su propia alma, utilizando su frialdad como un catalizador para el autoconocimiento y la evolución personal. Otro aspecto que merece ser explorado es la manera en que Escorpio combina su frialdad con su capacidad estratégica. No es un signo que se aleje sin razón ni que corte lazos sin antes haber considerado cada ángulo de la situación. Si ha decidido distanciarse, es porque ha evaluado todas las posibilidades y ha determinado que esta es la mejor opción para su bienestar. Su frialdad no es impulsiva ni emocional, es calculada, medida y, en muchos casos, definitiva. Sin embargo, hay momentos en los que Escorpio se enfrenta a una paradoja interna, aunque su frialdad le da poder y protección, también puede volverse una carga. Si permanece demasiado tiempo en este estado, corre el riesgo de aislarse completamente, de desconectarse no solo de quienes lo han herido, sino también de aquellos que realmente lo aman. Aquí es donde entra en juego su proceso de renacimiento. Tarde o temprano, su naturaleza apasionada y emocional vuelve a despertar, rompiendo el hielo que él mismo creó. Pero cuando esto sucede, lo hace de una forma diferente, con nuevas reglas, con nuevas estructuras, con una claridad que le impide volver a caer en los mismos patrones de antes. En el ámbito profesional y social, la frialdad de Escorpio también tiene un impacto significativo. Puede volverse tan reservado y hermético que los demás lo perciben como inaccesible o intimidante. Sin embargo, esto no le preocupa en absoluto. Su prioridad no es ser comprendido ni aceptado, sino mantenerse fiel a su propia esencia. Prefiere ser visto como distante antes que permitir que cualquiera tenga acceso a su mundo interno sin haber demostrado su lealtad y su valor. Uno de los aspectos más fascinantes de su frialdad es su capacidad para generar incertidumbre en los demás. Cuando Escorpio se vuelve distante, no deja explicaciones claras ni señales evidentes de su próximo movimiento. Su silencio puede ser ensordecedor, su presencia puede sentirse como un enigma sin respuesta. Esta aura de misterio no es accidental, forma parte de su naturaleza, de su necesidad de mantener el control sobre su propio destino. Pero lo que pocos entienden es que, aunque parezca frío, en el fondo sigue sintiendo con la misma intensidad de siempre. Solo que ha aprendido a contener sus emociones, a administrarlas de una forma que no lo debilite. Y cuando finalmente decide volver a conectar, cuando elige a quien otorgarle nuevamente su confianza, lo hace con una entrega absoluta. Porque si hay algo que define a Escorpio, más allá de su frialdad, es su capacidad de amar con una profundidad que pocos pueden igualar. Al final, su frialdad no es un castigo ni un mecanismo de venganza. Es una lección, una etapa, una transformación necesaria para renacer con más fuerza, con más claridad, con más poder. Y cuando finalmente deja atrás esa fase, quienes han permanecido a su lado con paciencia y respeto se encuentran con un Escorpio renovado, aún más enigmático, pero también más sabio y más consciente de su verdadero valor. Escorpio no solo actúa con frialdad como mecanismo de defensa, sino también como una prueba silenciosa, un juicio invisible en el que quienes lo rodean ni siquiera saben que están siendo evaluados. Es un signo que no concede su confianza fácilmente, y cuando lo hace, espera que sea correspondido con la misma intensidad y lealtad absoluta. Sin embargo, cuando percibe que algo no encaja, que hay una sombra de duda o una fisura en la conexión, comienza a retirar su energía poco a poco, observando con precisión quirúrgica cómo reaccionan los demás ante su distanciamiento. No es que disfrute poner a prueba a las personas, sino que necesita confirmar si su intuición le está advirtiendo de una traición, una mentira o simplemente de una incompatibilidad oculta que antes no había detectado.
En este proceso, su frialdad es la herramienta definitiva para revelar la verdad. Quien realmente lo valora y lo respeta encontrará la forma de demostrarlo sin cruzar los límites que Escorpio ha impuesto. Pero quien solo estaba cerca por conveniencia, quien en realidad no lo entendía ni lo apreciaba en toda su complejidad, revelará su verdadera naturaleza en el momento en que Escorpio deje de estar disponible. Este distanciamiento progresivo no siempre es obvio. A veces, la frialdad de Escorpio se presenta en forma de una sutil reducción en la intensidad de sus interacciones. Su tono de voz se vuelve más neutral, su mirada menos expresiva, su disposición a compartir detalles de su vida disminuye. No corta la relación de inmediato, pero deja señales de que algo ha cambiado. En su mente, está permitiendo que la otra persona se dé cuenta de lo que sucede y tome la iniciativa de aclararlo o corregirlo. Pero si esa reacción no llega, si la persona en cuestión no nota o ignora el cambio, entonces Escorpio entiende que su decisión de alejarse es la correcta. No necesita confrontaciones explosivas ni largas explicaciones, su frialdad, su ausencia emocional, es su forma definitiva de cerrar un capítulo. A diferencia de otros signos que pueden actuar con frialdad por orgullo o por impulso, Escorpio rara vez lo hace sin una razón profunda y justificada. No es un signo que se vuelva distante sin antes haber reflexionado cada ángulo de la situación. Y una vez que ha decidido ser frío, es porque ha aceptado que la relación, el vínculo o la circunstancia ya no tienen un propósito en su vida. Sin embargo, esta decisión no siempre es fácil para él. A pesar de su apariencia impenetrable, Escorpio siente intensamente, y su frialdad muchas veces no es más que un disfraz para ocultar el dolor que le produce tener que cortar lazos con alguien a quien alguna vez valoró. En el fondo, cada distancia que toma deja una cicatriz en su alma, una prueba más de que su capacidad de confiar y entregarse se reduce con cada desilusión. Cuando Escorpio entra en este estado de frialdad, su energía cambia de una manera casi tangible. Hay quienes describen su presencia como sofocante, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más cargado de una fuerza silenciosa pero innegable. Es una sensación difícil de describir, pero inconfundible para quienes han estado cerca de un Escorpio en este estado. Su simple mirada puede congelar a quien intente desafiarlo, su silencio puede ser más devastador que cualquier palabra hiriente. Porque cuando Escorpio decide no reaccionar, cuando elige la indiferencia en lugar de la confrontación, es cuando su poder alcanza su punto máximo. No hay ira descontrolada, no hay explicaciones, solo un vacío insondable que deja en claro que la conexión ha sido rota sin posibilidad de reparación. Otro aspecto poco explorado de la frialdad escorpiana es su relación con la introspección y el aislamiento. Aunque desde fuera pueda parecer que se aleja de los demás por razones externas, en muchos casos su frialdad también es una forma de sumergirse en su propio mundo interno, de analizar cada emoción, cada herida, cada pensamiento con una profundidad que pocos pueden comprender. No es un signo que huya de sí mismo ni de sus sentimientos, al contrario, se sumerge en ellos con una intensidad que puede resultar abrumadora para otros. Y en este proceso, su frialdad se convierte en un santuario, un espacio sagrado en el que puede descomponer sus emociones en sus elementos más puros antes de decidir qué hacer con ellas. Para Escorpio, la frialdad no siempre significa ausencia de sentimientos. De hecho, en muchos casos, es una señal de que está sintiendo demasiado y necesita tiempo para procesarlo sin la interferencia de estímulos externos. No es que no le importe, es que le importa tanto que necesita distanciarse para no verse consumido por la intensidad de sus propias emociones. Este es un concepto difícil de entender para quienes están acostumbrados a que el amor y la preocupación se expresen con palabras y gestos constantes. Pero Escorpio no funciona de esa manera. Su amor no es simple, su afecto no es lineal, y su frialdad no siempre significa desinterés. Cuando finalmente decide salir de este estado, cuando su frialdad se disipa y permite que la calidez regrese a su ser, lo hace con una nueva perspectiva, con una claridad que antes no tenía. No vuelve a ser el mismo de antes, cada experiencia lo transforma, cada distanciamiento le deja una lección que lo marca para siempre. Puede volver a acercarse a alguien, pero nunca con la misma inocencia o con la misma apertura de antes. Y en los casos en los que ha decidido cortar el vínculo de manera definitiva, su frialdad se convierte en una sentencia irreversible. Porque si hay algo que Escorpio nunca hace es mirar hacia atrás una vez que ha tomado la decisión de seguir adelante. La frialdad de Escorpio, entonces, no es solo una reacción emocional, sino un proceso complejo que involucra estrategia, introspección, protección, y en muchos casos, una profunda necesidad de renacimiento. No es un caparazón vacío,
sino una metamorfosis silenciosa en la que se reconstruye a sí mismo desde las cenizas de lo que una vez fue. Y cuando finalmente emerge de este estado, lo hace con una determinación renovada, con una fuerza aún mayor, con una sabiduría más profunda. Porque Escorpio no solo sobrevive a sus propias sombras, sino que las utiliza para fortalecerse, para evolucionar, para convertirse en una versión aún más poderosa de sí mismo.